En el panel anterior, permítanme, en el panel anterior teníamos entre los destacados disertantes al doctor Lucas Grossman, porque además del tema que tiene su libro y la disertación que ilustró, es, como él dijo, rector de una universidad de acá, del partido de San Isidro. Y entonces, en los 60 años del colegio, queríamos tener cerca a la gente del colegio de la zona. Y la doctora Laura Ochoa es vicerrectora de la Universidad de San Isidro, así que por eso es que también nos acompaña hoy. Y no sé si recuerdan que dijimos antes de empezar el panel sobre igualdad que lo de la igualdad en materia de derecho privado no está lo suficientemente tratado en el derecho privado argentino. Por eso es que la doctora Kemmelmacher nos acompaña hoy y aceptó el desafío de tratar la igualdad en el Código Civil y Comercial. Así que desde ya, muchas gracias, Aida, por todo. Gracias. Hola. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un saludo especial a la presidenta del Colegio de Abogados de San Isidro, Guillermina Soria, que bueno, me invitó amablemente, a Fulvio Santarelli como presidente de estas jornadas, esta 10ª jornada que la verdad que nos congratula porque nos sentamos a estudiar de vuelta. Así que los paneles anteriores fueron una maravilla en términos de derecho constitucional y en un tema que la igualdad que nos atraviesa en contextos de desigualdad estructural en el país y en la región. Bueno, y a mí me toca presentar, luego de estos agradecimientos, a una grande, ¿no? Nos hubiéramos puesto de pie y todo, ¿no? Pero bueno, a veces, ¿no? A veces nos da como un pudor. Bueno, la doctora Aida Kemmelmacher, a quien casi no tendría que presentar, recibió el premio CONEX de Brillante en Humanidades en el año 2016. Se desempeñó como jueza de la Suprema Corte de Mendoza entre el año 1984 y 2010, o sea, unos 26 años. Ha integrado la comisión que redactó el anteproyecto que sirvió de base al Código Civil y Comercial argentino, vigente desde el 2015, y cuya temática es la que va a tocar ahora en términos de lo transversal de la igualdad. Ha recibido el doctorado honoris causa de las siguientes universidades. Listo. Universidad de Buenos Aires, Nacional de Rosario, Nacional de Córdoba, Nacional de Mendoza, Nacional de Cuyo, Nacional de Litoral, de Tucumán, de Corrientes, Universidad Nacional de Chaco Austral, Universidad Nacional de Villa María, entre otras instituciones argentinas, y de la Universidad de La Habana, Universidad de París 12 y Universidad de Montpellier en Francia. Bueno, así que ahora te escuchamos, Aida. Muy buenas tardes. Debo ser la de mayor edad aquí y me estoy acordando de cuántos años hace que yo vengo a este colegio. Quizás no son los 60 que ustedes cumplen, pero cincuentona soy por aquí. Así que para mí es realmente una alegría muy grande estar con ustedes en un momento importantísimo para el colegio y también para nosotros porque estamos celebrando estos 10 años de vigencia del Código Civil y Comercial y como todos saben se están haciendo jornadas por todo el país, incluso afuera del país y estamos viendo que bueno, estos 10 años han mostrado que el código sirve, que le sirve a los jueces, que le sirve a los abogados, así que bueno, nuevamente muy feliz de estar de nuevo aquí en San Isidro, al que vengo tantas veces. Y por eso, Fulvio, cuando me invitaste, en ningún momento te dije que no, porque aquí vengo siempre. Bueno, entonces, lo que nosotros vamos a tratar de desarrollar esta tarde, después de este magnífico panel que hemos tenido sobre la igualdad y que me va a ahorrar de explicar muchas cosas, pero ¿cómo se traslada esto en el Código Civil y Comercial? Y cuando yo hablo de aquí de igualdad, voy a hablar de la igualdad en todos los sentidos en los que se habló en el panel anterior, ¿sí? O sea, la no discriminación, la igualdad. Discúlpenme que voy a utilizar los términos más o menos en paralelo, porque los términos técnicos ya fueron explicados antes, ¿sí? Bien.
Entonces, la pregunta podría ser, ¿por qué este tema? ¿Por qué en este curso que están haciendo Derechos Fundamentales traer la igualdad en el Código Civil y Comercial? Y quizás, sobre lo primero que quiero aclarar, es que igualdad y diversidad, o sea, la igualdad y la aceptación de la diversidad son dos cosas que de ningún modo se contraponen o se contradicen. Quiero citar a Irene Vallejos en una preciosa nota que publicó no hace mucho tiempo en El País, en España, que ella tituló Seres errantes. Y entonces dice, ella allí comienza con esta frase: dicen que la inmigración nos hunde en la mezcla y en el desorden. Y por eso parecería que hay muchos países que están poniendo todos estos cerrojos en las entradas. Y no voy a decir lo que pasa por aquí, ya saben ustedes lo que está pasando. Entonces, ella explica que alimentamos una falsa imagen de la pureza del pasado. Y dice, desde que partimos de nuestro primer hogar en África, bueno, parte de la base de que el Homo sapiens viene de allí, podemos no estar de acuerdo con ella en ese sentido, pero no importa. Ella dice, pero desde que partimos, desde que somos Homo sapiens, somos seres errantes, en su doble sentido. Criaturas que vagabundean y criaturas que se equivocan. En la que posiblemente fue la mayor oleada de inmigración ilegal en la historia, los colonos europeos de la época moderna abandonaron su terruño para instalarse en otros continentes sin la cortesía de pedir permiso a los habitantes autóctonos. Por otro lado, cuando italianos, irlandeses, polacos, alemanes llegaron a la tierra de las oportunidades, los estadounidenses catalogaron a aquellos judíos y católicos como amenazas para la nación imposibles de asimilar. Tanto es así que en el año 1914 el conocido sociólogo Edward Ross opinó que admitir a europeos atrasados supondría un deterioro de inteligencia o un suicidio racial. Y su colega Edwin Grant reclamaba deportaciones sistemáticas, y vayan haciendo las comparaciones que ustedes quieran, deportaciones sistemáticas que limpien eugenésicamente a América de esa escoria del melting pot. Sin embargo, dice Irene Vallejos, hoy sus descendientes, según decían, imposibles de integrar, ocupan cargos en parlamentos, tribunales, universidades y grandes empresas, incluso la presidencia del país. En realidad, cualquier tiempo pasado fue impuro y desordenado. Nuestros antepasados fueron transhumantes y en cada hogar anida la memoria de quien partió a lo desconocido, incluso sin papeles ni permisos. Abuelos, tías, hijos. Aún palpitan la piel y la angustia de nuestros familiares empujados a otros horizontes. La lucha por subsistir, la lejanía de los seres más queridos, las barreras del idioma, las leyes hostiles, el rechazo racista, la solitaria indefensión y el fantasma del fracaso. Los psiquiatras llaman síndrome de Ulises a los trastornos debidos a esa ansiedad prolongada. Debe su nombre al héroe griego, que zarpó de su juventud y tardó 20 años en regresar. Lejos de Ítaca, afrontó todos los peligros imaginables, perdió el rumbo, se hundió, sufrió humillaciones y a menudo apareció que su destino era perderlo todo y una otra vez. Homero cuenta que Atenea, diosa de la inteligencia, estuvo siempre de su parte y acudía a infundirle esperanza en los momentos de desconsuelo. Es lo que estamos pretendiendo hacer hoy también, darles eso. En nuestra memoria cultural, dice ella, también la Biblia es rotunda. Dice el Éxodo, no explotarás ni oprimirás al extranjero, porque también vosotros fuisteis extranjeros en Egipto. Insiste el Levítico, si un extranjero se establece entre vosotros, será como un compatriota más y lo amarás como a ti mismo. Y Jesús evoca en el Evangelio de Mateo, tuve hambre y me diste de comer, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestiste,
en la cárcel, viniste a verme. Son todos los discursos xenófobos los que traicionan esta tradición. O sea, el que me habla de la tradición creyendo en aquella pureza, pues no, son los que están traicionando esa tradición. Nos habitan, dice Irene Vallejo, identidades múltiples. La diversidad nunca fue una amenaza real para mantenernos unidos. Lo son la desigualdad, el empleo precario, el empobrecimiento de las redes de colaboración. Y nuestros sabios también lo enseñan. Hace poco hemos recordado los 25 años de aquel sabio que fue René Favaloro. Y él decía, es imprescindible organizar la cooperación internacional entre los países desarrollados y en desarrollo y luchar todos juntos por una sociedad mejor, con mayor equidad y justicia social, que haga posible respetar y defender, junto con las demás conquistas sociales, el derecho inalienable de la persona a gozar de una buena salud. Estos criterios son los que nosotros hemos querido poner en el Código Civil y Comercial. La igualdad en la diversidad. Y por eso la constitucionalización de este derecho privado. Los constitucionalistas nos critican que no hay constitucionalización del derecho privado. Sabemos de lo que estamos hablando. Y no es inútil tener un artículo 1 y un artículo 2 como los que tenemos en el Código Civil y Comercial. Más allá de si les gusta o no les gusta esta palabra de la constitucionalización del derecho privado. Y no es inútil porque si pensamos que nosotros hemos tenido un régimen del matrimonio nacido con bienes inconstitucionalmente, porque mientras Alberdi había puesto en la Constitución que todos los extranjeros tienen el derecho a celebrar matrimonio, teníamos un Código Civil que se regía por el derecho canónico, entonces me van a decir ustedes a mí si necesitábamos o no poner ese artículo 1 y ese artículo 2, les guste o no les guste a quien quiera. Bien, entonces, ¿qué significa? También en esto el arte nos enseña para explicar mejor que nosotros con las palabras qué significa llevar el derecho constitucional a otros derechos. En este magnífico libro italiano que se llama Terra di Rapina, se relata la historia de unos señores que quieren trabajar. Entonces, ellos quieren trabajar, pero desde atrás viene un gran sonido de alguien que grita desde la policía que les dice, en el nombre de la ley, deténganse. Pero del otro lado de este territorio viene otro que grita, en el nombre de la Constitución, trabajemos. Entonces, esto parece muy explicativo sobre cómo la Constitución incide sobre los derechos. Y acá se dieron casos magníficos que vienen del derecho laboral. Entonces, en esto, de todas estas contradicciones, de las que, posibles contradicciones, de las que hemos escuchado, los casos que se plantearon, ¿qué instrumentos podríamos dar para solventar esos posibles desequilibrios? La constitucionalización significa, entre otras cosas, traer al derecho privado estos tres grandes principios del constitucionalismo moderno que nacieron con la Revolución Francesa. La libertad, la igualdad, la fraternidad. Que nosotros, en una relectura de los textos, a la libertad, perdón, la llamamos autonomía, la igualdad nos lleva al pluralismo, este pluralismo del que nos viene hablando Irene Vallejo, y la fraternidad tan olvidada por los franceses, hoy la llamamos responsabilidad o solidaridad. Pero, ¿qué pasa con estos tres grandes principios? Estos tres grandes principios
hay que ponerlos en equilibrio. Ninguno es absoluto. Por eso, pero ¿qué pasa con el contrato? ¿Tengo derecho a contratar? Sí, pero espérate, vamos a ver si ese derecho a no contratar es discriminador y me viola el principio de igualdad. Tenemos que ponerlos a todos en equilibrio. ¿Cuesta? Y sí, claro que cuesta. No es una cosa sencilla, pero tenemos que trabajar para eso. Veamos un ejemplo que no viene del derecho privado, que viene de lo que les gusta a ustedes, del derecho público y del que se está hablando. ¿El voto debe o no debe ser obligatorio? Si yo pienso en la libertad, pienso en la autonomía, ¿qué es lo que tengo que decir? No, el voto no tiene que ser obligatorio. Es una cosa que por mi libertad, por mi autonomía, voto si quiero y voto si no quiero. Y del otro lado, le van a decir, no, escúchame, ningún principio es absoluto, tampoco la autonomía. Y si la libertad consiste en hacer lo que uno quiere sin interferencias, ¿a qué me llevo? A que yo vivo en una sociedad y lo mínimo que me pide el sistema democrático es que me comprometa y que me comprometa con el voto. Entonces, no me podés utilizar como argumento solo el de tu libertad. Va a tener que traerme un plus de argumentación para convencerme de que el voto no tiene que ser obligatorio. Solo la libertad no te va a servir. Porque del otro lado tengo este principio de la responsabilidad democrática que me obliga a mí a que si después critico el sistema, bueno, y cuando tenía un arma, no la utilicé. Entonces, de estos tres principios que tienen que estar en equilibrio, la autonomía, la igualdad que me llevó al pluralismo, la responsabilidad, la solidaridad, hoy hemos elegido hablar de la igualdad. En estos 10 años hemos hablado mucho de la autonomía progresiva de los niños, pero hoy aquí el principio es la igualdad. Entonces, muchas cosas ya se dijeron. Lo único que quizás puedo aportar es que hoy la igualdad es un concepto que tenemos tremendamente asumidos. Y por eso, porque está asumido, el legislador, cuando pretende modificar esa igualdad formal de la que ustedes hablaron antes, tiene que explicar por qué. O sea, lo que explicamos ahora, lo que tenemos la obligación de explicar, no es la igualdad, que es el concepto asumido, sino por qué le creamos a estos grupos derechos que estos otros no tienen. O sea, un cambio total de perspectiva, desde los tiempos en los que Aristóteles justificaba la esclavitud hasta hoy. Hoy la igualdad es lo que no se discute y por eso te exijo a vos, cuando me estás creando una situación preferencial, que hayan razones suficientes. Y nuestro constituyente, ese que nosotros trajimos al Código Civil y Comercial, estableció, como bien se ha recordado acá, esas acciones positivas. En mi opinión, y puede ser esto una barbaridad lo que voy a decir, pero para mí el legislador presume que la sociedad desiguala a 4 grupos. Es la sociedad la que desiguala a 4 grupos. ¿Quiénes son esos grupos? Los que ya mencionamos acá. Los niños, las mujeres, los ancianos, que hoy preferimos decirle adultos mayores, y las personas con discapacidad. Ese es el legislador. El constituyente presume que son grupos desfavorecidos. Y por lo tanto, cuando establece leyes en favor de estas personas, ya no tiene que justificar tanto, porque ya lo dijo el constituyente. Son 4 que son desfavorecidos. Veamos los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué decía este señor? Que habrá cometido muchos errores, pero que si los comparamos con el de hoy, bueno, decía John Fitzgerald Kennedy. Fíjense lo que decía este señor que era, y sí, lo tengo que decir, era el líder en mi juventud. Desde allá nos hablaban
de una América Latina unida para el progreso. Ustedes son muy jóvenes para entender, pero era así. La famosa Alianza para el Progreso de Kennedy y etcétera. Pero ¿qué decía este maravilloso tipo? Este decía, no todos los niños tienen las mismas capacidades, las mismas destrezas, ni la misma motivación, pero sí deberían tener el mismo derecho de desarrollar sus capacidades, sus destrezas y su motivación para ser alguien en la vida. Este derecho a ser, ¿ah? Esta posibilidad. Y esta foto, que seguramente he mostrado en otros cursos acá en el colegio de San Isidro, cuando hablamos de la autonomía progresiva, etcétera, etcétera, de los niños, esta foto yo la saqué en un lugar que hay en París, donde vivían muchas familias judías y de las cuales fueron deportadas a los campos de concentración. Y entre los dibujos que hacían los niños judíos que estaban allí, se encontró este. Y el niño escribió, hizo su imagen y escribió: Je suis ce que je suis, je serai ce que je veux. ¿Qué quiere decir esto? Soy el que soy, pero seré el que quiero ser. ¿Ah? Con estas mismas palabras del presidente Kennedy recién. Y por eso, ¿qué dice nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos si nosotros estamos obligados a traer al Código Civil y Comercial? Dice: la interpretación y aplicación sistémica del artículo 19 con otras normas de la Convención permiten precisar que el Estado debe tomar medidas tendientes a garantizar, entre otros derechos, la no discriminación. Te lo dice la Corte Interamericana. Esos niños que nuestra Constitución considera que son un grupo desprotegido por la sociedad, la Corte Interamericana nos está mandando, tenés que hacer respecto de ello lo que debes hacer. Más discutible, porque lo de los niños nadie duda. Lo dejamos en la calle, sí, es cierto, pero nadie duda de ese derecho a la no discriminación. Bueno, en cambio, este derecho, la perspectiva de género, esta mujer citada por la Constitución como grupo desfavorecido, no interesa en qué situación. Dice mujeres, dice niños, dice personas con discapacidad y dice adultos mayores. Bien, entonces esta famosa perspectiva de género. Leí una vez una frase que me gustó mucho y la voy a repetir. Dice: ser feminista no es un dogma, es un ejercicio diario de coherencia con los principios de igualdad y justicia. Es reconocer que las diferencias biológicas no justifican desigualdades de ningún tipo. Es comprender que la equidad de género no se logra con discursos de odio, sino con políticas concretas que transformen la vida de millones de mujeres y niñas en el mundo. Es decir, está esto de lo que nos habló Roberto, estas cuestiones históricas. Entonces, este fallo que viene de España y que vamos a comentar no es perspectiva de género, es una cuestión que abordan los penalistas por su lado, que yo no juzgo si está bien o está mal resuelto desde el derecho penal. Yo lo que digo es que es absurdo que estas cuestiones vayan al derecho penal y que estoy en contra de esta punibilidad extendida que lleva estas cosas. Entonces, ¿qué había pasado en este caso? El título con el que aparece esta noticia es: el Tribunal Supremo, el Supremo de España, perdona a una madre condenada por asegurar que su ex consumía droga. ¿Qué es lo que pasa acá? Era un juicio que llevaban una pareja, un hombre y una mujer, que se están divorciando, peleaban por lo que nosotros llamamos el cuidado personal, y la mujer dice: es que usted no le puede dar el cuidado personal a mi marido, señor juez, porque mi marido consume drogas. Entonces, ¿qué hace el buen señor al que le estamos acusando de consumir drogas? Se fue a la justicia penal, sosteniendo que está siendo injuriado por parte de la mujer, etcétera, etcétera. Cuando llega al Supremo, aquella primera condena es perdonada, como dice la noticia, con la siguiente motivación. Dice: no,
esas palabras fueron promovidas únicamente en el ámbito forense, sin publicidad. Algo que ha provocado que el alto tribunal dice, no se aprecia un ánimo difamatorio que lesione la dignidad del actor, más allá del derecho que tiene la demandada de comunicarle al órgano, etc. Entonces, insisto, ese punitivismo excesivo que creemos que a través del derecho penal vamos a lograr la igualdad que históricamente no hemos tenido, en mi opinión, es una vía totalmente equivocada. Ahora, aunque digo eso, con toda franqueza me pregunto, ¿cómo se hubiese resuelto el caso si hubiese sido al revés? Si hubiese sido el hombre el que hubiese dicho, es que mi mujer consume droga. No digo desde el derecho penal, insisto, no me meto en eso, si es injuria no es injuria, pero quisiera ver en un proceso civil cómo se hubiese resuelto esto. En cambio, lo que sí es perspectiva de género no es esto de España que le estoy contando, sino para mí lo que es perspectiva de género es lo que hemos puesto nosotros en el Código Civil y Comercial. ¿Qué hemos puesto? Fíjense, el artículo 660 habla de las tareas del cuidado personal. ¿Qué dice ahí? Dice, las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a la manutención. Ahí no se habla de mujer ni de hombre, pero todos sabemos que todavía en la Argentina las tareas domésticas están a cargo de las mujeres, fundamentalmente. Entonces, ¿qué dice el código? Mire, le doy un valor económico a lo que usted hace. ¿Para qué? Para igualarte verdaderamente en las situaciones en las que te encontrás en la contribución. El 433, en el mismo sentido, dice, pauta para la fijación de alimentos. ¿Cuál es? El trabajo dentro del hogar, la dedicación a la crianza, la educación de los hijos y su edad. Eso es mirar la realidad de lo que pasa. El 455, esa no la igualdad formal de la que estaban hablando ustedes, la igualdad real de las situaciones existentes. Cuando habla del deber de contribución, ¿qué es lo que dice? Vuelve a decir el código, debiéndose considerar que el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas. Para el 662, este hijo mayor, que todavía tengo que seguir manteniendo porque está estudiando, pero el tipo está viviendo ¿con quién? Normalmente con la madre, que le lava la ropa, paga la luz, paga la empleada, paga todo, para que el tipo esté en la Universidad de Buenos Aires. Pero es mayor de edad. Entonces, ahora, ¿qué es lo que dice el 662? ¿Cómo la deja esta mujer que tiene todas esas cargas? Le dice el 662, mira, vos podés reclamar alimentos. Claro, aunque sea mayor. Y el juez lo que puede hacer es fijar una cuota para que este vaya a los boliches el sábado, todo lo demás. Pero lo que se cubre con alimentos, que es lo que vos tenés que cubrir, eso vos también lo podés reclamar. Entonces, esto, ya lo di, creo que vos, Roberto, hablaste de la opinión, no, sí, Víctor habló de esta opinión consultiva de la Corte Interamericana en materia de cuidados. Esto es lo que dice la opinión consultiva, que parte de la base que los seres humanos necesitamos, todos necesitamos cuidados en momentos de situaciones de vulnerabilidad, y reconoce que normalmente estos cuidados los cubren las mujeres todavía en la sociedad. Es la hija soltera o viuda la que cuida a la vieja con Alzheimer en la casa. Disculpen que hable así, pero me parece que es la manera de ser entendida, sin dar demasiadas vueltas al asunto. ¿Y qué es lo que dice la Corte? El cuidado constituye una necesidad básica y dice cómo impacta esto en la economía general y cómo impacta sobre las mujeres, porque no son contratadas en el mercado laboral pensando que todavía tienen que estar en la casa cuidando a todos. Entonces, todo esto que tenemos nosotros acá, lo tenemos también viniendo de esos tratados internacionales mencionados en el artículo 1 y 2, famoso, originariamente tan criticados, y ni qué hablar cuando le pusimos los casos.
Y resulta que hoy, ¿qué hacen los jueces y qué hacen los abogados cuando piden? Señor juez, piensa en este caso. Mire cómo empieza el Código Civil y Comercial. Habla de los casos. Y sí, son los casos. No es lo mismo esta mujer que se encarga de cuidar aún a la suegra con Alzheimer, que es la que no tiene su problema. Entonces, los casos. ¿Qué otras normas tenemos en el Código Civil y Comercial? Y en el derecho de la familia. ¿Cuánta agua pasó debajo del puente? Desde esta divina viñatera de mi provincia, que cosecha con el niño en brazos. Todavía existen estas cosechadoras, no crean que no existen. Y todavía le cantamos nuestro folclore a estas maravillosas. Mucha agua pasó debajo del puente desde que en Francia, ¿qué decía este famoso troplón? Tantas veces citado, 1852. Dice, el matrimonio es una sociedad, pero las dos partes no son iguales. Hoy, alguien que diga esto, bueno, ¿qué le diríamos? Pero a la gente hay que juzgarla por la época en la que pronunció las palabras, por favor. Bien, entonces, en las relaciones de familia, fíjense, tenemos expresamente citado, igualdad, dice, tenemos la igualdad, pero también tenemos el pluralismo. Y dice bien mi queridísimo amigo italiano Michele Sesta, tenemos multiplicidad de formas familiares que subieron al escenario de la juridicidad, subieron las uniones convivenciales. Aceptamos en el mundo jurídico una pluralidad de formas familiares. Pero los hijos, en la filiación hay un solo efecto. Todos los hijos son iguales. ¿Tenemos indisolubilidad del matrimonio? No, una disolubilidad fundada en la autonomía directamente. Puedo pedir el divorcio vincular, como diría un español, cuando vuelvo del viaje de luna de miel. No tengo problema, no tengo tiempo para pedirlo ni nada. Pero esa disolubilidad que tengo allá respecto de los hijos se me ha convertido en una indisolubilidad. Porque de los hijos, de esos no me divorcio. Entonces, estamos viendo esta autonomía, cómo va jugando con la igualdad en equilibrio. Entonces, el 402, ¿qué dice? Ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio y sus efectos, sea este constituido por dos personas distintas o igual sexo. No puedo generar desigualdades en el matrimonio por el hecho de que sea homosexual o heterosexual. Igualdad, no discriminación, llámenle como quieran. Cuando hablo de las uniones convivenciales, lo mismo. Las disposiciones de título se aplican a la unión basada en las relaciones afectivas, sean del mismo o de diferente sexo. Pero nada es absoluto. Entonces, no es absoluta la autonomía, dijimos. Y en materia de uniones convivenciales, les permito pactar muchas cosas. Pero esos pactos no pueden ser contrarios al principio de igualdad de los convivientes. Eso sí, que no puedo pactar para la unión convivencial. Te di mucha libertad, pero esa no te la di en la unión convivencial. En el matrimonio, menos autonomía, pero mucha igualdad también. En filiación, como decíamos recién, tienen los mismos efectos. Dice el 558, la filiación puede tener lugar todas estas tres clases, por naturaleza, por técnica de reproducción asistida, por adopción, pero tienen los mismos efectos. Y no solamente los mismos efectos jurídicos, sino que, como diría Saramago, cuando le muestro mi papel a la sociedad, ese certificado de nacimiento no puede establecer discriminaciones. De ese certificado de nacimiento no pueden surgir cuál fue mi fuente de la filiación, porque somos todos iguales. Para el ejercicio de la responsabilidad parental, en caso de convivencia, ¿quiénes tienen la responsabilidad parental? Ambos progenitores, padre y madre, todo en igualdad.
El 656, cuando habla de la inexistencia de un plan de parentalidad, porque yo me puedo divorciar cuando se me dé la gana, pero si tengo hijos le tengo que presentar al juez ese plan de parentalidad. ¿Y qué dice ese juez cuando lo homologa o no lo homologa? Puedo poner cualquier cosa, pero no puedo poner discriminaciones. Y si no presento ese plan de parentalidad, el 656 dice: no es admisible discriminaciones fundadas en el sexo o orientación sexual, la religión, las preferencias políticas o ideológicas. ¿Se acuerdan cómo era antes? Si el hijo tenía menos de 5 años, iba con la madre, salvo causas graves. ¿Y por qué? Es como bien dijo la Corte en una de las sentencias que se citaron más temprano, decir que para el hombre no rige la presunción de discriminación en materia matrimonial es ahondar, profundizar las diferencias sociales. Creer que es solo la mujer la que tiene que seguir con las cargas del matrimonio y el hombre no. Entonces, el derecho de familia nunca se mueve con criterios que pueden ser discriminadores. Quizás en materia de adopción pueda dar un caso viejo, pero fantástico, de nuestra historia. En la adopción, el artículo 20 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño reconoce diferentes formas de protección al niño que no convive con sus padres. Y dice: los niños que temporal o permanentemente están privados de su medio familiar tienen derecho a la protección del Estado. Los estados garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidados. Y dentro de esos otros tipos de cuidados, haciendo obviamente una concesión a todos los países para que fueran muchos y como fue en realidad, ratificaran la convención, dice: entre esos cuidados figurarán, entre otras, la colocación en hogares de guarda, la kafala, que es una figura de los países islámicos, nada más, pero que ya llegaron a nuestros tribunales también, la adopción, pero tengo muchas formas. Y después abajo dice que al considerar las soluciones se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. ¿Qué pasó hace muchos años? Y yo algún día, si alguno de ustedes conoce a este señor Schwartz, yo quisiera saber cómo vivió. Son de esas sentencias que uno necesita saber qué pasó al final. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó con este chico? Este chico había nacido en una familia católica. Era un bebé. Su mamá había muerto. Su papá estaba siempre enfermo. Eran personas, sí, que vivían en medios de gran vulnerabilidad económico y social. Pero este bebé, que estaba desnutrido, casi muriéndose, es entregado en aquellas épocas de las guardas de hechos no prohibidas a un matrimonio judío. El chico empieza a estar con este matrimonio judío, empieza a recuperar su salud, van al juicio, no solamente el médico, el arquitecto que viene y cuenta que le hicieron una casa, todo muy bien, muy bien. Pero de repente, movilizado por el Ministerio Público, el padre se presenta en el juicio y dice que se opone. Y acredita que le han pagado los gastos de internación en el hospital, que el pretenso adoptante le ha pagado los gastos. Juez de primera instancia, claro, el niño ya tiene 5 o 6 años. Entonces dice: doy la adopción. Pero los padres se tienen que comprometer y obligar a que a este niño lo van a educar en la religión católica. Entonces, los pretensos adoptantes dicen: mire, nosotros no podemos obligar le vamos a decir toda la verdad, toda su historia, no tenemos ningún problema, etcétera, etcétera, pero no podemos enseñar una religión que nosotros no tenemos. Cámara de Apelaciones, apelan todos. Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones revoca la adopción.
revoca la adopción porque hay que atender al origen étnico, religioso, etcétera, etcétera. Cuando llega a la Corte de la Nación, aquel gran juez Orgaz, que dejó la Corte por cansancio moral, sin embargo, hizo una sentencia extraordinaria. Y ahí se dijo, claro, no teníamos la Convención Internacional de los Derechos del Niño ahí. Pero ¿qué es lo que dijo esa Corte? Magnífica. Le dijo, los jueces no pueden crear requisitos que no están en la ley. Y la religión no es un elemento que esté en la ley. Vaya, adopte sin el requisito de enseñar en la religión, que le enseñe los orígenes, etcétera, etcétera. Comparemos esa vieja sentencia maravillosa, en mi opinión, de la Corte, con esta otra reciente, de acá, de La Matanza, de Provincia de Buenos Aires, del año pasado. Este es un adolescente judío que se lleva muy mal con los padres. Tan mal que el adolescente termina en una organización judía, donde lo educan, etcétera, etcétera, pero en determinado momento los de la asociación vienen y dicen al juez, mire, señor juez, este chico necesita una familia, no puede estar toda la vida con nosotros. Entonces le dice, mire, como este chico ha sido educado, no solamente en la familia donde anduvo muy mal, pero después nosotros, la familia era judía, nosotros somos judíos, y el chico viene y dice, sí, yo también quiero seguir en eso, porque ya es un adolescente. Entonces la jueza dice, sí, creo la situación de adoptabilidad y voy a preferir a una familia judía en razón de lo que me está diciendo el propio chico. ¿Se dan cuenta? Entonces, son dos situaciones diferentes. Los casos. No podemos comparar, no podemos decir que en el segundo caso existe discriminación porque hemos atendido al interés superior del niño, hemos atendido a lo que el chico verdaderamente quiere, este adolescente. Vuelvo al Código Civil y Comercial. Hay otras normas del Código Civil y Comercial que favorecen esa igualdad. Apellido de los hijos. Como era antes, siempre primero el apellido del padre. Y incluso si el padre iba y reconocía a este hijo nacido fuera del matrimonio, después se podía encontrar un día con un DNI que tenía un apellido diferente al que él tenía, porque nadie le avisaba nada. Eso sí que era desigualdad. Ahora, la igualdad está en qué. Este chico nace en una familia donde los padres conviven, papá y mamá van a elegir el nombre de familia, el apellido con el que se van a llamar. Igualdad absoluta entre los progenitores. No se pusieron de acuerdo. Bueno, algo pasa en esta familia, ¿no? Que tengo que ir al juez para ver qué apellido le pongo primero. Por eso no hay casos. No hay casos. ¿Qué es lo que dice el código? Bueno, mire, si no se pusieron de acuerdo, no vayan al juez, porque el juez no tiene elementos para acá para resolver. ¿Qué es lo que van a hacer? Van al registro del Estado Civil y Capacidad de la persona y ahí el registro va a sortear. Y el que salga primero sale. ¡Ah! Son unos, no sé qué, el orden público, el nombre. Y los españoles que tuvieron el mismo problema y que tardaron mucho en resolverlo, nosotros lo resolvimos rápido, porque conocíamos la historia de ellos, dijeron, primero, no, dice que vaya el que tiene el apellido que empieza con la letra primera del alfabeto. Y entonces, una le dijeron, no, mire, eso no puede ser, porque Zapatero nunca lo van a designar. Entonces, y además, si sé que va a ir el primero del alfabeto, no me voy a poner de acuerdo con el otro me va a imponer su propia voluntad. ¿Cuándo voy al juez? Voy al juez en ese caso que antes era tan desigualitario y que ahora este chico, que a lo mejor va a la escuela y ha ido muchos años con el apellido de su mamá, un buen día su papá lo reconoce y no se ponen de acuerdo los padres cuál apellido va primero. Ahí sí judicializo, porque ahí sí tengo elementos, el juez tiene elementos. ¿Y qué es lo que va? Primero al chico. A ver, este chico a lo mejor va a venir y le va a decir al juez, cuando tenga 10, 11, 12 años, por favor, señor juez, no me cambie el apellido. Porque ¿cómo hago yo para explicarle a mis compañeros? Porque antes me llamaba Pérez, ahora me llamo Menéndez.
porque mi vieja se acostó con el tipo y el tipo no la reconoció, no puede ser. ¿Saben cómo son los chicos? Entonces, ahí sí. Los cónyuges. Esto voy a contar, Ricardo, si me permitís. Acá, esta norma, ¿qué es lo que dice para respecto a los cónyuges el apellido? Dice, cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro con la preposición de o sin ella. O sea, no es solamente la mujer que puede optar, sino, dice, cualquiera de los cónyuges. Cuando los movimientos ultra feministas vieron este artículo, vinieron y me dijeron, no, doctora, eso es una norma paternalista, ya sabemos que son nada más que las mujeres las que optan por el D, ningún hombre va a optar. Hoy cuento en una reunión con el doctor Lorenzetti y la doctora Hayton, porque nosotros escuchábamos lo que pasaba y las críticas que nos iban haciendo y después las conversábamos en las reuniones para ver cuáles recogíamos y cuáles no. Entonces cuento esto y me dice Ricardo, pero escúchame, en derecho de familia, tanta libertad que estás poniendo, deja que los cónyuges hagan lo que quieran. Y me convenció muy bien. Y la vida le dio la razón. A los 2 días de puesta en vigencia el Código Civil y Comercial, agosto del 2015, sale una noticia que en Neuquén una pareja heterosexual de una mujer y de un hombre han ido a casarse después de muchos años. Y el hombre en el registro dijo, y por favor yo quiero ser de Rodríguez porque esta mujer me ha cuidado, me ha hecho, me ha otro lado. Así que, igualdad, sí, siempre igualdad. Pero la igualdad también la hemos llevado a otros rangos. Por ejemplo, fíjense, para la capacidad. Esto tan importante, ¿qué dice el 31? La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. A ese también le presumimos la capacidad. Ese también es igualdad, a ese no lo discriminamos. En otros ámbitos distintos al derecho de familia, porque ya sé lo que están pensando. Queremos saber en los contratos lo que pasa. Usted está hablando del derecho de familia, que bueno, va, distinto. Bueno, tenemos también en otros ámbitos. ¿Qué dice el 1098? Cuando hemos incorporado el núcleo duro del derecho del consumo al Código Civil y Comercial. Ahí dice, trato equitativo, no discriminatorio. Los proveedores deben dar a los consumidores un trato equitativo y no discriminatorio. No pueden establecer diferencias basadas en pautas contrarias a la garantía constitucional de igualdad, en especial la de la nacionalidad de los consumidores. Esto de que si sos argentino entrás al Parque Nacional pagando menos que el europeo que se vino y se fue a Iguazú. En la Ley de Protección de los Consumidores esto tiene una excepción. Dice, salvo autorización expresa de la autoridad de aplicación. Nosotros no le pusimos esa excepción. Al extranjero lo tenemos que tratar igual en materia de consumo. El 1101 en materia de publicidad. ¿Cuándo? Puede ser abusiva por muchas cosas, puede haber prohibición de ciertas publicidades. Y la abusiva es, miren, está prohibida cuando sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma... Cuando la publicidad tampoco puede ser discriminatoria. Para los árbitros, entre las obligaciones que tienen, en todos los casos los árbitros deben garantizar la igualdad de las partes y el principio del debate contradictorio. En la declaración unilateral de voluntad, cuando hago estos concursos públicos, no pueden efectuarse llamados que realicen diferencias arbitrarias por raza, sexo, religión, ideología, nacionalidad, opinión política, gremial, posición económica, social, en concursos que son privados. Para el tiempo compartido entre las cláusulas, deberes del administrador, preservar la igualdad de derechos de los usuarios y respetar las prioridades temporales. En el derecho internacional privado, saqué esta obligación que tiene el extranjero de garantizar en el juicio igualdad de trato. Los ciudadanos, los residentes permanentes en el extranjero gozan de libre acceso a la jurisdicción. Ninguna caución de depósito, cualquiera sea su denominación, puede ser impuesto. Principio de igualdad. En la propiedad horizontal, acá vengo la igualdad real.
acá vengo la protección, aquí viene la solidaridad. Cosas y partes necesariamente comunes. ¿Son comunes qué? Las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de las personas con discapacidad. Hay que pagar expensas porque también tengo que colaborar. Acciones positivas, constitucionales. El 2048 también. Igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas para las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles. En el derecho sucesorio tenemos la máxima de las desigualdades que me llevan a la igualdad. Porque hemos creado esta mejora a favor del heredero con discapacidad. La legítima quedó. Yo la hubiese sacado, pero nos hubiesen matado. Pero la legítima quedó. Pero no solamente hemos aumentado la porción disponible, autonomía, libertad, etcétera, etcétera, sino que si tengo un hijo con gran discapacidad, de la legítima de los otros hijos puedo sacar una porción para favorecer a este hijo con discapacidad. En fin. ¿Qué conclusiones podemos dar? Y me fui del tiempo, seguro. Las batallas, eso, pero siempre me invitan y siempre me salgo de los tiempos. Bueno, las batallas jurídicas por la igualdad, se ha dicho, son caminos accidentados. Nunca se llega a la cima fácilmente. Y el panel anterior fue la expresión más clara de esto. Pero como decía este grande, nuestro Ernesto Sábato, la historia siempre es novedosa. Por eso, a pesar de las desilusiones y frustraciones acumuladas, no hay motivo para descreer del valor de las gestas cotidianas. Aunque simples y modestas, son las que están generando una nueva narración de la historia, abriéndonos así un nuevo cauce al torrente de la vida. Y esto no es solamente nuestro, hasta los franceses, aquella Bouche de la Loi, que lejos quedó. Fíjense las palabras del primer ministro francés ya en el año 2010. Hacer justicia es confrontarse con todos los aspectos de la realidad social, es acompañar a los individuos, las familias, las empresas en sus problemas y en sus dramas, es actuar para la construcción de una sociedad pacificada. Por eso, como también dicen los franceses, es mejor hacer algo bueno en grupo que hacer algo malo solo. Así que vamos con la igualdad. Gracias. Ahí va. Se pararon y no se los dije, mira. Bueno, después de esta clase magistral recorrimos todo el Código Civil y Comercial de la mano de este tema transversal que es la igualdad. Y ahora nos toca a los abogados, a las abogadas, a los jueces, juezas que están acá presentes, ponerlos en práctica, ¿no? Llevarlos a los casos. Ahí lo estoy viendo a Fulvio, que va a presentar a al siguiente conferencista, porque me parece que estamos un poquito apretados en tiempo, y entonces me hizo así. Así que bueno, gracias Fulvio. Gracias a ustedes, gracias Aida. Un aplauso, por favor, de nuevo.